¿Qué fue la Reforma Protestante? Fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en la Alemania del siglo XVI. Buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Causas de la reforma. Causa de las reformas religiosas, crisis moral de las iglesias. Los líderes de la iglesia no entendían sus funciones y sus tareas espirituales, ya que estaban ocupados por una situación personal terrenal. El Papa era un monarca más que competía con otros reyes. El alto cielo gotobal de una vida llena de lujo, riqueza y de un comportamiento alejado de los principios de la sencillez y humildad enseñado por Jesucristo. Precursores de la Reforma. En la Edad Media, mediante algunos espíritus rebeldes, iniciaron el movimiento de la Reforma Protestante y merecen por lo tanto el título de precursores. Ellos fueron Pedro Baldo. El movimiento valdense surge en Francia en el siglo XII, a partir de la predicación de Pedro Baldo, quien invitaba a los habitantes a que despertaran espiritualmente y regresaran al cristianismo primitivo, abandonando las costumbres y doctrinas de la Iglesia Católica. Juan Wycliffe inició el movimiento en Inglaterra en favor de la libertad del poder romano y de la reforma de la Iglesia en el siglo XIV. Atacaba a los frailes mendicantes y al monacato, rechazaba la autoridad del Papa, consideraba al pan y al vino merecente como símbolos, incitaba a que el servicio de Iglesia fuera más simple y sencillo. La reforma en el seno de la Iglesia Católica. En sus comienzos, el objetivo Lutero y sus pedirio era únicamente elegir y obligar a la Iglesia a reformarse. El propósito que era como tal la fe cristiana y como tal nunca había sido en sus orígenes, pero la Iglesia Católica no iba a aceptar las peticiones de la reformista. Como tal, contrario, Lutero fue expulsado y sus libros quemados y prohibidos. Luego Lutero y sus seguidores pierden las esperanzas que la reforma fuera impulsada por la iglesia y deciden independizarse de la iglesia romana. Cronología de la Reforma Protestante. Número 1. Las 95 tesis. Número 2. Diputada de Leipzig. Número 3. Dieta de Worms. Número 4. Primera dieta de Spira. Número 5. Segunda dieta de Spira. Número 6. Dieta de Habsburgo. Número 4. Guerra desmarcada. De esa manera el protestantismo se extendió hacia otras regiones de Europa como Suiza, los Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia y algunas regiones de Francia. Extensión del protestantismo en Europa hacia fines del siglo XVI. Las cuatro ramas principales del protestantismo es luteranos, calvinistas, anglicanos y anabatistas. El luteranismo se caracteriza por la justificación por la fe, el sacerdocio universal, la sola escritura, suspensión del celibato, solo 2 sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. Y se niega la existencia del purgatorio y el valor de las indulgencias. El calvinismo se caracteriza por tener énfasis a la autoridad de Dios sobre todas las cosas, por creer en la Biblia es la única fuente de la verdad, la perfección o la elección incondicional, el hombre es malo o no puede salvarse, así, y la importancia esencial de la fe de los hombres frente a las obras, entre otras doctrinas. El anglicanismo se caracteriza por creer que la fe sola justifica al hombre, siendo su única fuente la Biblia interpretada por la razón individual. No reconoce la autoridad del Papa de Roma, exige que los obispos sean los que ordenen al clero y utiliza a los pastores a contraer matrimonio. El anabatismo, este movimiento fue fundamental para entender la libertad de conciencia, el pacifismo, el bautismo de adultos y la separación de iglesia y Estado que se proviene en gran parte del protestantismo de hoy. Consecuencias de la Reforma Protestante. La Reforma Luterana dividió a Europa en dos.
Los países del norte se hicieron protestantes, entre tanto los del sur permanecieron católicos. La Reforma católica fue la más importante de las consecuencias de la Reforma, ya que el deseo de un cambio dentro de la Iglesia había comenzado mucho tiempo antes.